Buenas compañeros, en el día de hoy le vamos a hablar sobre la introducción a los lenguajes formales del grupo A de la Universidad de la Costa, cursando primer semestre del programa Ingeniería de Sistemas. Los representantes son Ismael Zabalza Vegarano, Dani Hernández Guarín y Lincoln Núñez Duarte. ¿Qué son los lenguajes formales? Es un lenguaje cuyo símbolo primitivo y reglas para unir esos símbolos están formalmente especificados. Al conjunto de los símbolos primitivos se le llama alfabeto del lenguaje y al conjunto de las reglas se le llama la gramática formal. A cada cadena de símbolos formada de acuerdo a la gramática se le llama una fórmula bien formada del lenguaje. Estrictamente hablando, un lenguaje forma es idéntico al conjunto de todas sus formas bien formada, a diferencia de lo que ocurre con el alfabeto. Y con cada fórmula bien formada, un lenguaje forma puede estar compuesto por un número infinito de fórmulas bien formadas. Las características vienen siendo el entorno restringido, las reglas gramaticales a priori, componente semántico mínimo, lenguaje simbólico, universalidad, precisión y expresividad, capacidad de expansión. ¿En qué se diferencia de los lenguajes naturales? La diferencia es que el natural, el que usamos es en nuestra vida cotidiana. Esa es la diferencia con el formal, porque en el formal utilizamos símbolos que sustituyen la expresión que hacemos en el lenguaje natural. Los ejemplos del lenguaje formales son en la cadena de P y Q o R y T mayor o igual de T, las letras P, Q, R, T simbolizan proposiciones sin ningún significado correcto. Por su parte, los símbolos I, O y mayor o igual representan los conectores que enlazan las proposiciones. Este ejemplo en particular, los conectores que se usan son Y, O, entonces mayor o igual. Otro ejemplo tenemos disculpe. ¿Podría decirme qué hora es? Estos son los ejemplos de lenguajes formales. Pasemos con mi compañero Dani Hernández, que le va a explicar sobre cuál fue el aporte de Noam Chomsky a los lenguajes formales. Punto 5. Chomsky propuso un nuevo paradigma en el desarrollo del lenguaje. Según su postulado, todos los idiomas que usamos los seres humanos tienen unas características comunes en su propia estructura. A partir de esta evidencia, el profesor Chomsky deduce que la adquisición del lenguaje durante la infancia puede ocurrir gracias a la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer y asimilar la estructura básica del lenguaje, estructura que constituye la raíz esencial de cualquier idioma. Esta propuesta es conocida como teoría de la gramática universal. Punto 6. Gramáticas tipo 0 o sin restricciones recursivas. Estas incluyen todas las gramáticas formales, generando todos los lenguajes que pueden ser reconocidos por una máquina de Turing. Gramáticas tipo 1 o dependientes de contexto. Generan los lenguajes dependientes de contexto. Se denominan gramática dependiente del contexto porque, como se observa, A puede ser sustituido por si está acompañada de por la izquierda y de por la derecha. Estos lenguajes son de todos los lenguajes que pueden ser reconocidos por una máquina de Turing no determinista. Gramáticas tipo 2 o independientes de contexto, libre de contexto. Generan los lenguajes libres de contexto, se denominan independiente de contexto porque A puede sustituirse por independiente de la cadena por la que esté acompañada. Los lenguajes independientes de contexto constituyen la base teórica para la sintaxis de la mayoría de los lenguajes de programación. Definen la sintaxis de las declaraciones, las proposiciones, las expresiones y etc. Tipo 3 o gramáticas regulares. Generan los lenguajes regulares.
Las reglas se restringen a un único no terminal en la parte izquierda y una parte derecha compuesta por un único terminal, que puede estar seguido o no de un único no terminal. Los lenguajes regulares se utilizan para definir estructuras léxicas de los lenguajes de programación. Definen la sintaxis de los identificadores, números, cadenas y otros símbolos básicos del lenguaje. Punto 7. ¿Qué es el lema de bombeo? Esta se usa para demostrar que un lenguaje no es regular, es decir, que no puede ser aceptado ese lenguaje por un autómata finito determinístico. El lema de bombeo es útil para demostrar que un determinado lenguaje no es regular. ¿Y qué es el homomorfismo? Es una función que preserva la estructura entre dos estructuras matemáticas relevantes. La noción de homomorfismo se estudia abstractamente en el álgebra universal y ese es el punto de vista tomado en este artículo. Una noción más general de homomorfismo se estudia abstractamente en la teoría de las categorías. Ejemplos de homomorfismo son los homomorfismos de grupos, los homomorfismos de anillos, los operadores lineales, las funciones continuas, etc. Ahora los dejo con mi compañero Ismael Zabarza, que le va a hablar sobre qué son las expresiones regulares, para qué se utilizan. ¿Qué son las expresiones regulares y para qué se utilizan? Las expresiones regulares, que también son conocidas como expresiones racionales, son una secuencia de caracteres que forman un patrón de búsqueda. Estas se utilizan comúnmente para la búsqueda de patrones de cadenas de caracteres u operaciones de sustitución. Como ejemplo de esta tenemos el grupo formado por las cadenas de la palabra handle, escrita en 3 idiomas diferentes y con 3 pronunciaciones diferentes. Esta se describiría como el patrón escribiendo la palabra handle y dentro de unos paréntesis se colocan las letras o vocales en donde éstas sean unas diferentes con la otra. En este caso, dentro de los paréntesis vamos a colocar la vocal A, luego la vocal A con la diéresis y las vocales AE. Estas se van a separar mediante barras verticales. Se utiliza este símbolo ya que esto representa a la alternación, es decir, las distintas alternativas que se pueden elegir para formar la cadena que sería de la palabra handle. ¿Qué es un autómata y para qué sirve? Un autómata es básicamente un modelo matemático. Este se utiliza para una máquina de estado finito, conocida por sus siglas en inglés como FSM, la cual es una máquina que, dada una entrada de símbolos, salta a través de una serie de estados de acuerdo a una función de transición. Luego esta función dice al autómata a qué estado debe cambiar dados unos determinados estados y símbolos. La entrada va leyendo símbolo por símbolo hasta que... ¿Qué es un autómata finito y para qué sirven? Bueno, un autómata finito es básicamente esta máquina que había explicado, que es un modelo computacional que realiza cómputos en forma automática sobre una entrada para producir una salida. La finalidad de estos autómatas finitos es la de reconocer lenguajes regulares, que corresponden a los lenguajes formales más simples que según la jerarquía de Chomsky. Este modelo está estructurado, al cual está conformado por un alfabeto, un conjunto de estados finitos, una función de transición, un estado inicial y un conjunto de estados finales. Con estas estructuras pues es posible completar este modelo y hacer que el autómata finito pueda funcionar. Y por último, este autómata finito se divide en dos, en autómata finito determinista y autómata finito no determinista. La diferencia de estos dos es que el autómata finito determinista puede o no tener una transición por cada símbolo del alfabeto, mientras que el no determinista puede no tener una o más transiciones por cada símbolo del alfabeto. Muchas gracias. Y con esto concluimos
sobre la introducción a los lenguajes formales. Así que muchas gracias por prestarnos atención y que le vaya bien.